Le queremos dar la bienvenida a la licenciada Thais Ábrego, quien es parte del Observatorio de Derechos Humanos. Licenciada, buenos días, bienvenida al Mañanero de Sucre. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y por apoyar, a recordar a todos que hoy se recuerda el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y contra la Violencia Sexual a niñas, niños y adolescentes. Cifras que también van en incremento, más en vez de ir bajando, van subiendo estas cifras de agresiones sexuales a niñas, niños y adolescentes y también contra cualquier persona. Así es, lamentablemente, después de la tipología de violencia intrafamiliar, la siguiente tipología con mayor cantidad de delitos cometidos es precisamente la violencia sexual, ¿no? El 2020 se denunciaron 1.076 casos de estupro. Este año ya tenemos denunciados, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, 850 casos de estupro, ¿no? El 2020 también tuvimos 1.534 casos de violación a infante, niña, niño y adolescente. Este año las cifras reportan 1.084 casos, ¿no? De la misma manera, a nivel de violación hacia la mujer, las cifras se incrementan, ¿no? Lamentablemente, realmente es muy, muy preocupante que estas cifras no se reduzcan, y más tomando en cuenta que esta violencia se ejerce en el entorno familiar principalmente, ¿no? Y esto es algo que preocupa profundamente, cuando es el espacio donde debería brindarse una mayor protección, ¿no? Entonces, es necesario brindar a los niños y niñas la educación sexual y educación desde la primera infancia, ¿no? Para que ellos puedan identificar qué situaciones los están exponiendo a los diferentes tipos de violencia sexual que se producen, ¿no? Implementar medidas de alerta, de cuidado, porque lamentablemente, como les digo, se produce esta situación al interior de la familia, ¿no? Y en los casos que se produce al exterior de la familia, generalmente están relacionados a vínculos de amistad o parejas o exparejas, y entonces también hay que cuidar el tema de noviazgos no violentos, pero también cuidar el tema de las relaciones interpersonales que muchas veces se generan ahora por redes sociales, y los violentadores se acercan como amigos que apoyan a las víctimas, ¿no? Para persuadirlas, convencerlas de ciertas acciones que están directamente relacionadas a la violencia sexual, que es ejercida siempre por una asimetría de poder desde una posición de privilegio, dominación, utilizando la manipulación psicológica, el chantaje, el engaño, muchas veces con el uso de la fuerza, pero otras veces basados en vínculos de dependencia afectiva o emocional y también dependencia económica, ¿no? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que la violencia sexual se produce a diferentes niveles y que debemos estar atentos para prevenirla, ¿no? Ahora, en la mayoría de los casos, este tipo de agresiones sexuales se dan dentro de familias y dentro del consumo de bebidas alcohólicas, tanto a niñas, niños como a personas mayores. Así es, muchas veces tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, pero también tenemos que estar conscientes de que, como decía, muchas veces se producen en entornos familiares, y es una violencia sistemática, ¿no? Muchos violentadores utilizan una coacción, una manipulación emocional, y generalmente están cerca de las víctimas, ¿no? Entonces, no necesariamente el alcohol, que sí es un detonante, pero no necesariamente está directamente relacionado a la cantidad de violencia sexual que se ejerce, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado con estos temas del alcohol y no exponer a las niñas y adolescentes y a las mujeres a estos espacios, pero también tenemos que ser conscientes que se producen lamentablemente porque no hay un control
y no hay una educación sexual que permita a las víctimas, en este caso, tener una autoprotección, ¿no? Y tampoco muchas veces se les brinda el espacio de confianza para que ellas puedan manifestarse, ¿no? Es muy importante aquí que las familias crean cuando las niñas y niños les están informando que estas situaciones se producen o cuando la mujer denuncia una violencia sexual cuando no está de acuerdo con que se produzca, aunque esté en el entorno de una pareja o del matrimonio, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en el caso de personas adultas tiene que existir el consentimiento, ¿no? No encubrir estos actos dentro de la familia, que muchas veces pasa eso, y este silencio produce precisamente que estas cifras que nos alarman realmente encubran una cifra de mayor cantidad de situaciones que lamentablemente no se denuncian porque no se ha roto el silencio por parte de las víctimas, que generalmente son excluidas o son chantajeadas o directamente no se les cree, ¿no? Bueno, licenciada, le quedamos agradecidos y obviamente hay acciones por tomar por parte de todas las instituciones, tanto estatales, privadas, la propia sociedad en su conjunto. Que tenga una excelente jornada, muchas gracias, muy gentil. Muchísimas gracias por el espacio y reiteramos, como siempre, a las entidades públicas que tomen la atención debida y desarrollen programas de prevención, que es lo que falta, al Ministerio de Gobierno, a la Dirección General del Régimen Penitenciario, que publique la lista de las personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la libertad sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes, que no deben estar cerca de espacios donde están las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, el Estado debe garantizar estos programas con presupuesto suficiente, personal especializado que no rote. Esto todavía es una deuda pendiente con la sociedad, ¿no? Entonces, hoy hacemos un llamado no solo a recordar el día, sino a implementar medidas específicas desde las familias y el Estado. Y agradecemos que los medios de comunicación se sumen a este llamado, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, la licenciada Thais Ábrego con nosotros, quien es parte del Observatorio de Derechos Humanos el día de hoy. Entonces, es el Día Nacional de la Solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Tema preocupante para analizar, para que usted también lo analice y lo tome en cuenta con toda la familia y con el entorno familiar.